Dios de bien, Dios de nuestra paz. Aleluya. En la fuerza de nuestro corazón, en nuestro ímpetu, en nuestra adoración, sabemos que nuestra alabanza tiene una verdadera certeza, que no estamos adorando a nadie ni a nada, sino al único Dios vivo y verdadero. Amén. Hemos de clamar al Señor con alegría, porque Él es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. Aleluya. Jesucristo es Rey y es Señor. ¿Cuántos hemos visto el poder de Dios actuar en nuestra vida, en nuestras familias, en cosas que parecían imposibles? Ciertamente Dios es fuerte y poderoso. Él es digno de suprema alabanza. No hay otro como Él. Él es grande, vestido de majestad, coronado con poder. Toda la gloria sea para Él. Aleluya. Fuerte,
nosotros bendecimos su nombre porque cada día Él muestra poderosas obras. Nadie como nuestro Dios. Él es el único que puede hacer esas obras grandes y maravillosas. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato y del dolor, me dio corona y un vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de tu grandeza es por causa de Él, nosotros hemos de menguar para que Él crezca. Aleluya. Muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Con mi vida el anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él, tu maligna vida.
amado Salvador. Gracias, Señor, porque ciertamente tú eres nuestro lugar de paz, nuestro lugar de alegría. Tú eres nuestra esperanza verdadera. Tú eres la fuente de todo bien. Gracias, porque cada día percibimos tu mano sobre nosotros, que tú caminas en medio de tu pueblo. Tú nos guías, Señor, y que en este momento tú te manifiestas a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Señor, nos envuelve en esta atmósfera de adoración, de gratitud, de que sabemos que somos tuyos, que te pertenecemos y que todo estará bien, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a orar una vez más, vamos a pedirle al Señor que su palabra ministre a su pueblo. Padre Celestial, gracias te damos porque es el momento feliz que hemos estado esperando para que tú nos hables, para que las escrituras sean abiertas a nuestros entendimientos y a nuestros corazones, porque ciertamente en cada palabra hay sabiduría. En cada oportunidad en que tú te revelas a tu pueblo, hay manifestación gloriosa de tu accionar en nosotros, porque somos quien te necesita. Somos los que queremos oírte, Señor. Somos los que disponemos el corazón y nuestro interior en un momento de percibirte, Señor, de escucharte, de recibirte, de estar, Señor, a tu disposición para que tú obres de manera gloriosa. Te pedimos, Padre, que quites todo aquello que se opone al conocimiento de tu nombre y tu palabra, que toda aflicción, todo quebranto, toda preocupación, toda dolencia, Señor, sea puesta a los pies de Cristo, de modo que seamos libres y estemos plenos para recibir tu bendita palabra, que seguramente hará lo que has enviado a hacer. Tu propósito en nosotros se ha de cumplir, por lo cual te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir por favor la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Estamos en nuestros estudios bíblicos, Vida de Jesús. Amén. Vida de Jesús, capítulo 23. Y el tema de hoy, recordando que ya es la última semana del Señor Jesucristo, antes de que Él entregara su vida en el pago por nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Y Él sigue enseñando. Ya es un tiempo muy difícil, puesto que la persecución, la oposición es tremenda. Y Él está siendo confrontado todo el tiempo por aquellos que enseñan la ley de Dios, la ley de Moisés, aquellos que dicen cumplir y hacer que los demás cumplan la voluntad de Dios. Y veamos lo que Jesús les manifiesta. Vamos a leer, nuestro estudio es de todo el capítulo, pero vamos a leer hasta del versículo 1 hasta el versículo 8. Todos juntos, por favor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor. Está en este pasaje bíblico el Señor Jesús confrontando a los fariseos. Recordamos que los fariseos son parte de la sociedad eclesiástica que llevaba el gobierno de la iglesia, del culto a Jehová, y eran personas de alto nivel socioeconómico, puesto que habían tenido la oportunidad de ser preparados, de estudiar, de ser maestros y doctores de la ley, ¿verdad? No es lo mismo conocer a tener un doctorado, quiere decir que es una persona que está en eminencia. Y si alguien sabía de lo que Dios quería, eran ellos. Sin embargo, aquí Jesús los confronta y está diciéndole Jesús a la gente, ¿a qué gente? A los que se acercaban a escucharlo, ¿verdad? Y también a sus discípulos. ¿Nosotros de qué clase de gente somos? ¿O en qué punto estamos nosotros? ¿Somos de la gente que escucha a Jesús o somos de los discípulos de Jesús? Somos discípulos, los que entramos en una permanente comunión con Dios. Esa es una diferencia. Muchos llaman a Jesucristo Señor y sin embargo el corazón está lejos. Por eso es necesario que a la luz de las Escrituras sepamos cuál es nuestra posición con el Señor. Nosotros no somos, o si aún lo somos, no debemos ser aquellos que nada más oyen la palabra de Dios porque les agrada, porque sabemos que trae beneficios. No, somos los que escuchan a Jesús porque sabemos que somos suyos y Él está con nosotros, que tenemos ese vínculo de pertenencia y que ciertamente, así como Él es uno con el Padre, nosotros hemos de ser uno con Él. Amén. Estamos unidos verdaderamente en lo interno, en lo espiritual, en el amor, en todo lo que Él nos ha dado. Entonces, esto que habla Jesús se lo dice a los discípulos y se los dice a la gente que lo está rodeando, pero evidentemente dentro de la gente que lo escuchaba estaban también aquellos que lo estaban confrontando. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cátedra es enseñanza. En la enseñanza de Moisés, ¿dónde está la enseñanza de Moisés? En los 5 primeros libros de la Biblia. Fueron revelados por Dios a Moisés, lo que conocemos como el Pentateuco. 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esta es la ley de Moisés, esta es la enseñanza de Moisés, la cátedra, y en ella están sentados, o sea, en ella basan su vida, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Los escribas eran personas también de alto nivel socioeconómico y cultural, que sabían no solo leer, sino escribir, y que tenían también un grado muy elevado de el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la ley y los profetas, o sea, el Pentateuco y los profetas. Sabemos ya a la luz de un estudio sistemático de la Biblia, tenemos profetas que fueron enviados por Dios antes de la diáspora, es decir, antes de que fueran dispersados por las naciones a causa de la infidelidad de Israel con Dios. Y también tenemos profetas que estuvieron en la diáspora, allí donde fueron exiliados, allí Dios levantó profetas, y cuando los trajo nuevamente a Jerusalén, también hubo profetas después de la diáspora. Entonces la ley y los profetas son este cúmulo de libros del Antiguo Testamento. Y bueno, también nosotros ahora conocemos
y hemos clasificado los libros históricos, ¿verdad? Entonces, sobre el Antiguo Testamento están cimentados los escribas y los fariseos. O sea, lo mejor de lo mejor, tenían firmemente su fe establecida. Y dice, así que todo lo que ellos digan, ¿qué hay que hacer? Háganlo, guárdenlo, dice Jesús, y háganlo, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque ellos dicen las cosas, pero no las hacen. ¿A cuánto nos ha pasado esto? ¿Verdad que sí? Nosotros decimos, ya pórtate bien, ya ven a la casa de Dios, ya ponte a orar, vamos a ser benignos, hay que perdonar, y todos queremos perdonar hasta que nos llegue el momento duro de enfrentar y otorgar perdón, ¿verdad? Todos somos pacientes hasta que nos desesperamos, todos somos ecuánimes hasta que explotamos. Entonces, por eso dice la Escritura, en palabras de Jesucristo, hay que hacer lo que dice la Biblia, lo que dice la ley, la enseñanza de Moisés, pero hay que hacer lo que dice la Escritura y no lo que dicen los que están enseñando la Escritura, porque ¿quién hay que cumpla la Escritura? Nadie, ni en el tiempo de Jesús, ni antes de Jesús, puesto que por eso tuvo que venir Él al mundo a pagar nuestros pecados, a reconciliarnos con el Padre, ni después de Jesús. Claro que nosotros que estamos en Cristo, dice la Escritura, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas han pasado ya. Podemos verdaderamente sentir que hay muchas cosas en nuestra vida que eran malas, duras, vergonzosas, tristes, que ya pasaron y que ya no son parte nuestra. Amén. Entonces, hay que hacer lo que dice la enseñanza de Moisés, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice la ley y los profetas, pero no lo que hacen los fariseos, porque nada más dicen, pero no hacen. Y esto es una llamada de atención para nosotros. Si nosotros también hacemos y predicamos el Evangelio, pero no hacemos lo que dice el Evangelio, entonces estamos siendo un mal ejemplo, ¿verdad? Estamos siendo como los fariseos. Y Jesús no quiere que seamos eso, por eso nos los está diciendo. Versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Nosotros podemos dar una lista de cosas que hay que hacer y seguramente ni ellos, los fariseos, ni nosotros podríamos cumplirlas todas. Por eso es necesario que meditemos y que valoremos qué testimonio es nuestra vida, porque aquí Jesús está exhibiendo públicamente a los que solamente hablan, pero no obedecen lo que Dios ha dicho. Amén. Y dice que antes que obedecer, antes que seguir la voluntad de Dios, hacen todas las cosas para que los hombres los vean, o sea, los admiren. Lejos esté nuestro corazón de eso, ¿verdad? Lejos esté nuestro corazón de eso. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. La filacteria es un objeto que es una cajita donde se encuentran pasajes de las Escrituras y normalmente se los ponen aquí en la frente, se los atan en las tradiciones hebreas. Los fariseos andaban así, parte de su vestimenta era ponerse esa cajita de cuero que atada a la cabeza, y todos sabían perfectamente qué había adentro. Adentro había pasajes de las Escrituras. ¿Y qué escrituras podrían venir? Pues no sé, a lo mejor Dios es poderoso, o Dios, santidad a Jehová, pero una cosa es traerlo aquí y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Y sin embargo ellos se los ponían para que la gente dijera, miren, allí va un fariseo, alguien que cumple la ley de Dios, pero solamente Dios es el que sabe quién con su corazón sincero se esfuerza en que su vida camine en la voluntad de Dios. Para ser vistos de las personas, todos podríamos hacer muchas señales, muchos incluso
hasta dar cosas especiales que se mencione nuestro nombre. Tal persona hizo esto, ¿no? Y todos, bravo, bravo, qué bueno. Eso dice la Escritura que se hace para que los hombres las vean, pero nosotros no queremos agradar a las personas, tampoco queremos ofenderlas, pero nuestro motivo es agradar a Dios y nuestra vida es para agradar a Dios. Entonces dice que extienden también los flecos de sus mantos, o sea, el manto, ellos cuando iban a orar se ponían un manto y ese manto tenía flecos en los bordes, de modo que mientras más largos fueran los flecos, más honor tenía la persona o con mayor ímpetu dedicaba su vida a la oración. Imaginemos que para orar realmente, aunque Dios físicamente no lo vemos, Dios está frente a nosotros, no necesitaríamos ni gritar, ¿verdad? Hasta el tercer cielo, Dios, óyeme, ¿no? La oración de Ana fue escuchada y casi ni movía sus labios, ¿verdad? Entonces, Dios conoce el sentido de nuestra oración, el motivo, y ciertamente hasta la oración muchas veces se cae en el error en hacerla para que los demás oigan. Usted ¿se ha dado cuenta que hay hermanos o hermanas que oran tan bonito? Dicen unas cosas hermosas y uno se sorprende porque obviamente tienen otro enfoque y otra forma de orar, otro estilo, incluso hasta otras palabras. Cuando nosotros oramos, cada uno hasta de decir, ay, como que siempre oro lo mismo, ¿no? O de la misma manera. Y escuchar que otra persona ora y hasta por cosas que ni se nos había ocurrido, a mí eso me agrada. Y eso me enseña e incluso hasta me muestra una forma nueva. Pero sería malo el que uno buscara palabras que ni siquiera uno habla de manera natural, ¿verdad? Para que los demás vean qué bonito oramos. Entonces, esto es lo que hacían los fariseos y por eso Jesús dice, ay contra los fariseos, o sea, qué mal, qué terrible. Qué lástima, tanta palabra de Dios que tienen en su mente y no la hacen. Tantas cosas buenas por hacer como el orar y lo hacen mal. Imagínense, hasta orar se puede hacer mal, porque la oración sí tiene requisitos. Y lo primero es ir sinceramente al Señor en el nombre de Cristo. Solitos no podríamos siquiera pensar en que Dios nos va a oír. Es por Cristo Jesús que nos oye, con la guianza del Espíritu Santo, porque si no nosotros terminaríamos orando, Señor, destruya al que me está lastimando, ¿verdad? Terminaríamos orando mal, al revés, ¿no? Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Hasta la oración se puede hacer mal, por eso necesitamos conocer la voluntad de Dios, cómo es correcto. Con alabanza la oración es. Muchas veces pensamos que la oración es darle toda nuestra lista al Señor de lo que necesitamos. Y sí, nos da pena que a veces así oramos y se nos olvida que Jesús oraba, pero porque tenía intimidad con su Padre, amor por su Padre. Amén. Versículo 6 dice que también esas personas aman los primeros asientos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, en las iglesias. ¿Qué significa esto? No significa que esté mal sentarse hasta el frente, ni de un evento, ni de una fiesta, ni mucho menos de la iglesia. Lo que está mal es pretender que ese siempre sea nuestro lugar. ¿Para qué? Para que los demás vean que tenemos el lugar más excelente. Imagina cuando está una fila de personas formada y te tocó hasta atrás, ya no sabes a qué horas vas a salir de ahí, o no sabes si siquiera vas a alcanzar aquello por lo cual estás formándote. Pero qué increíble se siente cuando alguien que está delante te dice, ven, te guardé un lugar, y ni sabía que ibas a ir, ¿verdad? Te pasa hasta enfrente o te ahorra la mitad del tiempo de la espera. Eso es muy agradable, pero imagínate que tú llegues
y te pongas hasta enfrente y te digan, no, tú no vas aquí, tú vete hasta atrás, allá está la fila. Entonces, aquí los fariseos son señalados por Cristo Jesús porque ellos aman los primeros asientos en las cenas. No amaban las cenas ni a las personas que los habían invitado a cenar, sino lo que ellos amaban era ser protagonistas, era ser admirados. Y amaban las primeras sillas en las sinagogas, no amaban la sinagoga, no hablaban el culto que se realizaba en la sinagoga y no amaban a quien iban a encontrarse en la sinagoga, que era a Dios mismo. Lo que amaban eran los primeros lugares, el ser los primeros. Y por eso nos dice el versículo 7 que también aman las salutaciones de las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí sabemos que significa maestro. Cualquiera que nos llame de una manera especial y buena nos daría gusto y orgullo, ¿verdad? Y al contrario de si nos llaman de una manera humillante o despreciándonos, nos sentiríamos avergonzados. Sin embargo, ellos encontraban el gozo no en conocer a Dios y en obedecer a Dios, sino en que los seres humanos los admiraran y los llamaran con honor maestro. Pero dice Jesús, pero ustedes no quieran que los llamen maestro, porque uno es tu maestro. Y tiene aquí la escritura, la siguiente por favor, hermana Margarita. Dice, porque pues uno es vuestro maestro, uno es tu maestro y maestro está con mayúscula. Este es otro de los nombres propios de Jesús, maestro. Dice, tú no quieras que te llamen rabí o maestro, porque uno solo es tu maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo, el ungido. Y todos ustedes son, ¿qué? Hermanos. ¿Qué somos nosotros? Una vez yo tenía, no sé, yo creo como 14 años, 13 años. Y sí me vino a la mente una pregunta, dije, bueno, si Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, pues somos todos hermanos, ¿verdad? Pero verdaderamente nosotros no somos hermanos de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y nosotros gracias a Él nos fue concedido ser hijos de Dios. Pero para nosotros Jesucristo es el Señor, es nuestro Señor. Amén. Hay jerarquía, ¿verdad? Él es Dios mismo. Pero entre nosotros las jerarquías no hacen diferencia. Ni aunque haya maestros entre nosotros, ni aunque haya pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Dice aquí la escritura que hay una sola jerarquía y que todos somos ¿qué? Hermanos. Todos somos hijos de Dios. Incluso en ocasiones en que ángeles se manifestaron a los seres humanos, ellos quisieron adorarles y los ángeles dijeron, todas las veces que las personas se arrodillaron para adorar, les dijeron, levántate, no me adores, adora al Señor. Ni aun los ángeles que están hechos un poco mayor en gloria que nosotros los seres humanos, no son dignos de adoración. Ellos también son ministradores del Señor, servidores del Señor, igual que nosotros. Amén. Entonces, la adoración, el honor, la jerarquía, solamente es a Dios. Y sí, ciertamente respetamos la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Siempre, desde que nacemos, tenemos autoridad, tenemos a nuestros padres. Cuando un hombre o una mujer se casan, tienen autoridad, ¿verdad? Dice la escritura que la mujer tiene autoridad en su marido. Cuando vamos a un trabajo tenemos un jefe que es la autoridad. Cuando vamos a una escuela tenemos autoridad en el salón de clases que es el profesor, la profesora, y ellos mismos tienen a un director. Y así siempre hay uno más alto que otro porque Dios puso autoridad, pero sobre toda autoridad, incluso espiritual en la iglesia, la autoridad suprema es Cristo Jesús. Y todos somos iguales ante el Señor. Nadie tiene
más consideración que otro, porque todos necesitamos que Jesucristo nos haya perdonado. Unos pecados podríamos decir más tremendos que otros, pero todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, por lo cual nos une una sola fe, un solo Padre, un solo bautismo, amén, en el Señor, y nos pone en la misma posición. Entonces por eso aquí Jesús está confrontándolos y dice el versículo 9, y no llames Padre tuyo a nadie en la tierra, porque uno es tu Padre. Y podemos ver nuevamente Padre con mayúscula. Uno es tu Padre y Él está, ¿dónde? En los cielos. Y esto no está ajeno a nosotros, ¿verdad? Sabemos que en muchas culturas y en muchas religiones se les llama padres a las personas que ministran. Pero aquí nos dice Jesús, no les digas Padre, porque tú tienes un Padre, pero Él está en los cielos, es el Padre celestial. Él cuando oraba decía, Abba Padre, decía Padre nuestro, Padre mío. Abba Padre significa eso, Padre mío. No es un Dios lejano, es un Dios que es nuestro Padre. Y ciertamente Dios nos dio un Padre terrenal, y en nuestra cultura aquí en México todavía hace algunas décadas se le hablaba de usted al padre, ¿verdad? Y a la madre. Todavía hoy en día personas de edad avanzada o con esas costumbres todavía muy solemnes le hablan de usted a sus padres para denotar respeto, honor. Y podríamos decir de cierta manera se ve una distancia, pero Jesús no le hablaba de usted al Padre, ¿verdad? Él le hablaba así en esa cercanía y en ese vínculo, y así nos enseñó a orar. Cuando le dice, Padre, quita de mí esta copa, no le dice, quite usted de mí esta copa. Entonces de esa misma manera, de esa natural cercanía, nos hizo hablarle a Él. Por eso nosotros podemos dirigirnos al Padre, gracias te doy, Señor, te amo, en una relación cercana, y obviamente sin perder la dimensión de que Él es Dios y nosotros somos polvo. Hoy en día se ha perdido ese vínculo de respeto de padres a hijos y de hijos a padres. Especialmente los hijos llegan a confundir tanto amor o tanta confianza como si fueran los padres sus amigos, y se va el respeto, de modo que hasta pues se caen en errores de insultos, de injurias. Y aquí nos dice el Señor que hay que tener honor con los padres, pero hay un solo Padre espiritual. Incluso en la iglesia cristiana muchas veces se acostumbra a decir, ay, pues yo te prediqué la palabra, por lo cual tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy tu Padre espiritual. Si estamos hablando espiritualmente, dice aquí Jesucristo que tenemos un solo Padre y que entre nosotros no nos digamos padres. Y de verdad hay congregaciones, hay iglesias, hay movimientos cristianos, evangélicos, de muchas denominaciones que así, incluso al pastor le dicen padre o a la pastora le dicen madre, y esto vemos que no es bíblico. Dice Jesús que a nadie llamemos padre, porque tenemos un Padre, ese Padre está en los cielos. Amén. Entonces quiere decir que los fariseos se estaban haciendo llamar de esta manera. Y usted y yo sabemos que también la iglesia católica tiene esta costumbre, ¿verdad? Entonces vemos que esto no es parte de nuestra forma de expresarnos, porque la misma escritura nos dice de qué manera nos expresemos. Amén. Versículo 10, ni seas llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces
ni vamos a llamar maestro a nadie, porque tenemos un maestro que es Jesús. Incluso también otros de los nombres, otros de las cualidades y de los de la obra del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas de Dios. Él es el maestro. Por eso cuando vamos a escuchar la palabra o cuando vamos a presentar la palabra, siempre es en el nombre de Cristo y bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué cosa buena puede salir de nosotros? Podríamos decir las escrituras de memoria y se queda así como un metal que está sonando y sonando y sonando y no tiene ningún sentido. Pero cuando Dios está interviniendo, cuando su palabra está presentada en esa poderosa unción y guianza del Espíritu Santo, es cuando sentimos así el impacto y hasta a veces nos sobrecogemos, nos conmovemos y hasta nos quedamos sin respirar de percibir que Dios nos está hablando verdaderamente. Entonces, nuestro maestro, ¿quién es? Jesús. Y nuestro Padre, ¿quién es? Dios, el Padre Celestial. Y todavía dice más, que el que es mayor de nosotros sea el siervo. Las cosas no funcionan en el reino de los cielos como funcionan en la tierra. Aquí en la tierra, de mayor nivel, no hace nada y todos están a su servicio. Pero dice la Escritura, las cosas no son así en el reino de los cielos. El que sea el mayor es el que se pone a servir a todos los demás. Por lo cual hay alegría y hay gozo porque estamos sirviendo al Señor. Amén. Entonces, todavía nos dice más, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿A cuántos nos gusta que nos humillen? Nadie. Pero si nosotros percibimos, o más bien damos a notar a que los demás perciban que nuestro corazón es sencillo, seguramente recibiremos honor. Y si de las personas recibiremos honor, ¿qué más que con el Padre Celestial, que Él es justo y que pone las cosas en su lugar? Amén. No importan las circunstancias que nos acontezcan, porque Dios es el que enaltece y a su tiempo Él restaurará las cosas y Él exhibirá la justicia que nos ha sido negada y todas las obras que se hacen en esta tierra salen a la luz porque Dios las saca a la luz. Y en lugar de tristeza recibimos alegría, en lugar de vergüenza recibiremos honor. Pero si nosotros mismos nos queremos alegrar y nos queremos enaltecer y queremos el primer lugar, entonces Dios no se agrada de eso y nos humilla, nos ve de lejos, nos retira de su presencia, no porque nos abandone, sino porque Él verdaderamente le indigna un corazón altivo, puesto que Él es el único que es más alto que todos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a ponernos en pie. Esta es la primer parte de este tema, los ayes contra los fariseos, o sea que son encontrados equivocados. Y nosotros como iglesia tenemos que cuidar de no convertirnos en uno de ellos, con sus prácticas, con sus acciones y sobre todo con su corazón, porque podríamos mostrar que todo está bien y Dios, que nos conoce, nos reprobaría, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este momento que tu palabra ha sido manifestada en nosotros. Gracias porque tú nos haces conocer que un corazón altivo no te agrada. Perdónanos porque seguramente en algún momento de nuestra vida o incluso hoy mismo hemos manifestado arrogancia, hemos humillado personas, hemos pedido que los demás hagan cosas que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir. Perdónanos, Señor, porque aún conociendo tu palabra no la vivimos al 100%. Nuestro anhelo, Señor, es que tú nos guíes y nos lleves a todo lo que tú deseas, la justicia, el perdón, la verdad, Señor. Ya con el solo hecho de que la mentira no sea parte de nuestra vida,
Ya con eso estaríamos totalmente separados de lo que ha sido nuestra vida hasta el día de hoy. Padre, queremos estar cimentados en tu palabra, pero ponerla por obra, para no ser encontrados falsos o hipócritas, como estos fariseos que las Escrituras nos enseñan. Guárdanos de afligir a aquellos a los que les demandamos que cumplan y nosotros mismos no cumplimos. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos, que honren tu nombre, que honren tu palabra, Señor, y que lejos de poner cargas y aflicciones y de humillar y maltratar a los demás, que nosotros seamos esa medicina, ese ungüento, Señor, que trae a los corazones paz, reposo, alegría. Queremos ser tus siervos, por lo cual nos ponemos a tu disposición para servir a los demás. Perdónanos, porque en todo hemos fallado, pero gracias por tu palabra y por este tiempo nuevo, porque hay oportunidad de vivir en tu voluntad a partir de este momento, en la guianza de tu Santo Espíritu. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno de alabar, eres digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador. Tú eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno de alabar. Tú eres digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador. Tú eres mi Padre, Dios de amor. Tú eres mi Padre, Dios de amor. Gloria al Señor Jesús. ¿Verdad? Nuestro Padre Santo, nuestro Dios hermoso, el Santo Espíritu de Dios. Vamos ahora a presentar nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante del Señor. Amén. Vamos a invitar a nuestra hermana Rosario Herrera, si nos guía por favor en el ofertorio. Amén, aleluya, Dios les bendiga. Vamos a leer el Salmo 96, amén. Gloria a Dios. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, da a Jehová la gloria y el poder, da a Jehová la honra debida a su nombre, trae ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Amén.
Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por las ofrendas, los diezmos, amén. Bendito Padre Celestial, en esta linda noche, Señor, te damos honra y gloria primeramente, Señor. Ya que nos has dejado, mi Dios de gloria, un día más estar aquí, Señor, alabándote y adorándote, Señor. Ahora, Padre Celestial, recibe un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Santifica, Padre bendito, Señor, estos diezmos, estas ofrendas. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, Señor, y hasta estos momentos no nos has dejado, Señor. Bendice las fuentes de trabajo de cada uno de mis hermanos. Los negocios, Padre Santo, Señor, que tú nos permites ministrar, Señor. Bendícelos de igual manera, Señor. Bendice al huérfano, a la viuda, Señor, a todos aquellos que andan en las calles, Señor. Bendícelos de igual manera, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, Señor. Amén, gloria a Dios. Pueden pasar, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por este hermoso culto, amén. Vamos a orar y tenemos una petición especial. Vamos a orar por Pedro Hernández Cruz para que Dios le sane. Tiene cáncer, etapa terminal en sus ganglios. Que Dios obre en su vida, amén. ¿Es cristiano? ¿Sí? Él es hijo de Dios. Jesucristo ha sido su Salvador y sabemos que Él tiene nuestra vida en sus manos, amén. Que todo está en su control, así es que vamos a orar. ¿Alguien más que quiera que oremos por alguna cosa? Vamos a orar, amén. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, estamos delante de ti, Señor, presentándote esta necesidad. Tú conoces, Señor, las circunstancias de tu hijo que lo afligen en su cuerpo, Pedro Hernández Cruz, y seguramente, Señor, a toda su familia. Hay, Señor, esta enfermedad difícil, tremenda, que es el cáncer. Sabemos, mi Dios, que tú tienes el control de la vida y de la muerte, que tu gracia, Señor, es sobre tu pueblo, sobre todos impartes misericordia, y te pedimos tu misericordia sobre Pedro Hernández Cruz. Te pedimos que hagas tu perfecta voluntad en él. Él es tu hijo, tú eres su Salvador, por lo cual sabemos que para ti, Señor, es apreciada la muerte de tus hijos, porque entran en vida eterna y santidad. Mas, sin embargo, como seres humanos, como familia, nosotros te rogamos que en tu amor, en tu bien, sea el conceder más vida, más tiempo, Señor, a Pedro Hernández Cruz. Pero te pedimos, mi Dios, que sea en sanidad, que él no sea afligido de los quebrantos y padecimientos de esta enfermedad, ya que en su cuerpo, Señor, recibe este tormento. Te pedimos que tú le des reposo, que tú, Señor, como poderoso Dios, en tu mano está, y que en ti, Señor, esté su esperanza, que le alivie, Señor, de modo que pueda sentir que tú estás con él en todo momento, y que también su familia, Señor, tenga fortaleza y firmeza
para enfrentar estas circunstancias tan difíciles que como familia están viviendo. Obra, Señor, maravillas en él. Te pedimos por su sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. También te pedimos por tu hijo Benjamín Torres Osorno, que tú, mi Dios, le sanes, que tú le des la capacidad del movimiento, Señor, la fuerza, Señor, en sus extremidades, la plenitud de sus funciones vitales, mi Dios, también. Tú eres, Señor, el que sabe qué cosas están afligiendo su cuerpo. Te pedimos tu mano de poder sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a dar gracias a Dios por este culto. Vamos a pedirle al pastor Miguel si nos guía, por favor, en la oración final. Amén, gloria al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por este culto en el cual Él nos ha dado la oportunidad de estar ante su presencia. Amén. Oremos todos. Gracias te damos, Padre bendito, porque el día de hoy una vez más hemos podido estar en tu santuario, este lugar santo que has dado para cada uno de nosotros, en el cual nos podemos reunir como en esta noche para alabar y bendecir tu santísimo nombre. Lo hemos hecho, mi Dios, sabiendo que de ti vienen todas las bendiciones que llegan a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, por lo cual te damos gracias. También te damos gracias por tu bendita palabra que ha sido dada, Señor, a tu pueblo. Gracias te damos, mi Dios. Ahora llévanos con bien hasta nuestros hogares y permite, mi Dios, que en todo momento sigas tú, mi Dios, estando al lado de cada uno de nosotros, y nosotros, Señor, que podamos estar tomados de tu mano, y si así lo hacemos, mi Dios, nada ni nadie nos podrá hacer daño, nada ni nadie nos podrá apartar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos a toda tu iglesia en tus manos, tanto los presentes como los ausentes. Todos estamos bajo tu cobijo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado por ello. Ahora llévanos con bien hasta nuestros hogares, mi Dios, y permite que tus bendiciones sigan siendo, Señor, en cada vida, en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia redentora de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y el poder y la comunión que hay con tu Santo y Divino Espíritu, sea con todo tu pueblo, desde ahora y por siempre. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Entonamos una última alabanza y enseguida nos despedimos el uno del otro en el amor del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Hermoso eres Jesús.
bendiga a todos.